Hermanos, qué gozo poder estar nuevamente aquí para predicar la palabra, y quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo Marcos capítulo 2, desde el versículo 23 hasta Marcos capítulo 3, versículo 6. Marcos capítulo 2, 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que en un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y cómo los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban todos para ver si lo iba a sanar en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en el medio. Entonces dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y en ese momento su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos contra Jesús para ver cómo podrían destruirlo. Vamos a orar. Amado Padre, cuán fácil es para nosotros desviarnos de tu palabra. Cuán fácil es para nosotros comenzar a imponer reglas, mandamientos humanos que terminan reemplazando la Escritura. Cada uno de nosotros, oh Dios, reconoce delante de ti que tenemos un legalista, un fariseo en nuestro corazón, buscando tener nuestra propia justicia delante de ti, buscando hacer buenas obras que acallen nuestras conciencias y nuestra culpa, y poder presentarnos delante de ti como si fuéramos buenos. Esta tentación, oh Dios, está en todos nuestros corazones. Y yo por eso te ruego, Padre, que por medio de este texto tú limpies nuestra mente de estas tradiciones religiosas que no te agradan. Que tú nos ayudes a ser fieles a la Escritura, bíblicos, veraces, pero que esta verdad, Señor, nos lleve al amor y a la misericordia que también hemos recibido nosotros en Cristo Jesús. Padre, que no amemos a una norma humana más que al legislador del universo. Yo te ruego que en esta mañana podamos ver la grandeza de Cristo y también la futilidad de nuestra religión humana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede un cristiano tomar cerveza? ¿Puede un cristiano hacerse un tatuaje? ¿Puede un cristiano ponerse un piercing en la oreja o en la nariz? ¿Deben permitir los padres que sus hijos vean la televisión o usen una pantalla? ¿Pueden los matrimonios cristianos usar métodos anticonceptivos? Y por favor, no me apedreen. ¿Debe un cristiano votar a la derecha o a la izquierda? Todas estas preguntas, amados hermanos, son dilemas morales que los cristianos enfrentamos en todo momento. Estamos siempre en una constante tensión con el conocimiento de la palabra de Dios, la ley de Dios y las situaciones reales de la vida que se nos presentan, e intentamos responder a estas de la forma más bíblica posible.
Es posible que tengamos las mejores intenciones, pero muchas veces probablemente caemos en reglas humanas bien intencionadas, pero alejadas de la palabra de Dios. Incluso para quienes estamos convencidos de que la palabra de Dios es inspirada y suficiente, también reconocemos que la Biblia no habla de todas las cosas que nosotros enfrentamos en la vida en esta modernidad. La Biblia, por ejemplo, no contempla un pueblo que pueda escoger democráticamente por mayoría de votos a un gobernante. Había reinos, reyes que se enseñoreaban y conquistaban pueblos. Habían monarquías, pero no democracias. Por lo tanto, la Biblia nos da algunos principios para la vida cristiana, pero no todo es blanco o negro en la Escritura. Y no tiene el propósito tampoco de ser blanco o negro. Nos gustaría que fuera así, porque entonces estaría mucho más fácil saber lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. El problema es que estamos en un contexto tan polarizado, amados hermanos, que muchas veces hace que estos dilemas morales se incrementen. Especialmente cuando vivimos en una sociedad tan secular, los cristianos queremos ser incluso más conservadores, como para protegernos de la influencia del mundo. Entonces, quiero ser cada vez más conservador, cada vez más estricto, para poder protegerme de la posible influencia exterior que quiera desviarme del Evangelio. Esto es un buen sentimiento, esto es algo bueno y positivo. El problema es que generalmente ese deseo y ese celo termina desviándonos, si no tenemos cuidado, de la palabra de Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo? Imponiendo mandamientos y reglas humanas no prescritas en la palabra de Dios al mismo nivel de la Escritura. Esto es exactamente lo que está pasando en nuestro pasaje de hoy. Somos muy rápidos a veces para decir los fariseos, qué religiosos y legalistas, qué gente tan dura de corazón. Pero los fariseos realmente surgieron como una necesidad en el pueblo de Israel de llamar al pueblo del libertinaje al arrepentimiento verdadero. Surgieron con un celo del Señor para decir, volvamos a la ley, mantengámonos puros delante del Señor. El problema estuvo en que terminaron desviándose y convirtiendo ese celo en una especie de idolatría a la norma y al legalismo, en vez de comprender lo que Dios realmente quería de su pueblo. Así que el día de hoy estamos viendo en este pasaje cosas que no sabemos si se pueden hacer o no se pueden hacer. 2 veces en este pasaje surge la pregunta de, ¿es lícito hacer esto? Y por eso ese es el título de este sermón. ¿Se puede o no se puede? Les hago un spoiler, no les voy a responder si se puede o no se puede. Pero vamos a ir a través de esta escritura para ver cómo el Señor resuelve esta tensión religiosa que están sintiendo los fariseos, pero que también están presenciando los discípulos y este hombre que necesita una sanación. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que cuando se trata del sábado, es posible comer, dormir y hacer el bien. Y amados hermanos, estos son los puntos de nuestro sermón. Comer, dormir y hacer el bien es lo que Jesús nos muestra, que es el claro propósito del día de reposo. Jesús nos va a mostrar de una forma clara que no son cosas ilícitas lo que Él y los discípulos están haciendo. Y también nos va a mostrar claramente cómo Él tiene autoridad sobre esta tradición religiosa que los fariseos estaban imponiendo sobre el pueblo. Así que vamos a ver 2 escenas. 2 escenas que ocurren de una forma similar. 2 escenas que ocurren en escenarios distintos. Una ocurre en un campo, en unos sembradíos, y otra ocurre en la sinagoga, pero ambas ocurren en la ocasión del día sábado, el día de reposo. Y en ambas vemos exactamente la misma tensión. ¿Se puede o no se puede? ¿Es lícito o no es lícito? Quiero que leas conmigo rápidamente la primera escena. Y vamos a ver Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Este pasaje dice así: Aconteció que en un día de reposo, es decir, en un día sábado,
Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Versículo 25, Jesús le contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar el sumo sacerdote y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino solo a los sacerdotes. Y dio también a los que con él estaban. Él continuó diciéndole: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En nuestro pasaje de hoy, Jesús sigue cumpliendo la misión por la que vino. Si recuerdas Marcos capítulo 1, versículo 38, Él le dice a los discípulos: vamos a ir a todas las aldeas que están cercanas para que yo venga a predicar, porque para eso he venido. Mi propósito es anunciar la venida del reino de Dios a toda criatura, y lo voy a hacer tanto en Galilea como en todas las otras regiones cercanas. Y Jesús se encuentra recorriendo esta región. El texto no nos dice exactamente dónde está en este momento, pero nos dice y nos lleva al punto de tensión rápidamente. Jesús, mientras está cumpliendo la misión por la que vino, sus discípulos y él atraviesan unos sembradíos. Y en ese momento, a medida que ellos se abren paso, van a empezar a coger, porque tienen hambre, espigas para comer. Y el texto no nos dice si los fariseos estaban siguiendo a Jesús. El punto de Marcos es traer inmediatamente esta tensión entre los fariseos, este grupo religioso, celoso por la ley, y Jesús y sus discípulos. Y rápidamente nos dice que los fariseos reaccionaron ante esto. Miren la inmediatez con la que el texto habla acerca de esto. Aconteció que pasaba Jesús un día de reposo por los sembradíos, sus discípulos abrían paso y cogían para arrancar las espigas. Entonces los fariseos les decían: es inmediato. La reacción de estos hombres religiosos y celosos de la ley era: oye, un momento, no es permitido hacer eso. Lo que estás haciendo es ilegal. Jesús estaba cumpliendo con lo que el Padre le había mandado, y este grupo religioso muy conservador comienza entonces a discutir sobre esta controversia. Ahora, mira la pregunta. La pregunta es una pregunta trampa. La pregunta no es si es lícito hacerlo. La pregunta es: ¿por qué haces lo que es ilícito? Esta es una pregunta trampa, porque ya asume que Jesús y sus discípulos están pecando. Es como que yo te pregunte: ¿ya dejaste de mentir? No importa lo que respondas, vas a quedar como un mentiroso. La pregunta es una pregunta trampa porque asume que ya están pecando. Y la forma en cómo Jesús le responde va a exponer y a poner de manifiesto la ceguera doctrinal de estos hombres. Jesús va a responder directamente con la Escritura. Y él va a decir en el versículo 25: ¿acaso nunca han leído ustedes lo que hizo David? Estos hombres que se presentaban a sí mismos como celosos de la ley y protectores de la ley, desconocían realmente la ley. Y por eso Jesús, con un tono de ironía, les dice: tú, fariseo, que estás tan preocupado con la obediencia a Dios, que amas la ley, al menos externamente eso es lo que parece, ¿acaso no has leído lo que dice tu Biblia? ¿Acaso tú no recuerdas a David, el gran rey David, el héroe nacional, lo que él hizo? Y lleva entonces la mente de los judíos y de los fariseos a una de las figuras más grandes de la historia de Israel. Yo personalmente creo que hay dos figuras que sobresalen de toda la historia de Israel, y son Moisés y David. Ambos proclamados como la ley de Moisés y David, de quien vendría el heredero al trono que juzgaría sobre todas las naciones y reinaría para siempre. La gente estaba esperando al hijo de David. Y Jesús rápidamente lleva la mente de estos religiosos a la Escritura. Y el pasaje que está haciendo referencia lo encontramos en 1 Samuel capítulo 21. Es esta ocasión donde David todavía no es rey, pero está huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Y David está huyendo
Y en ese huir por salvar su vida, llega a la ciudad de Nod. Llega y entra al tabernáculo y encuentra entonces ahí al sumo sacerdote Ahimelech. Ahimelech es el padre de Abiatar. Aunque nuestro texto dice Abiatar sumo sacerdote, realmente él era el hijo de Ahimelech en ese momento. No vamos a entrar en la controversia de por qué dice esto o aquello. Pero el punto es el siguiente. Jesús está usando la historia de una de las figuras más prominentes en la historia de Israel para demostrar un punto teológico muy importante. Uno que los fariseos desconocían. Uno que los fariseos no querían entender. Y es que la necesidad del ser humano es algo que Dios ha dado y ha provisto para cubrir esa necesidad, incluso en medio de su ley. Verás, la ley no prohibía arrancar espigas para satisfacer tu propia necesidad. Lo que prohibía la ley era sembrar, cosechar, hacer mercadería, comerciar, trabajar. Pero arrancar con el propósito de comer para satisfacer tu necesidad humana no era algo que la ley prohibía. Es decir, la ley te decía, no vayas a trabajar, descansa, pero no te decía, no comas ese día, tienes que vivir en ayuno, porque hacer esto es trabajo. Eso no lo decía la ley. El problema está, amados hermanos, en que los fariseos, por este celo de querer obedecer la ley de Dios, pero de una forma no piadosa. Es decir, ellos no querían obedecer a Dios por amor a Dios, querían obedecer a Dios para demostrar que eran buenos. Y en ese celo por mostrar su propia justicia, empezaron a imponer reglas que no están prescritas en la palabra de Dios. Reglas humanas. De hecho, lo que hicieron fue lo mismo que hizo Eva en el huerto del Edén. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Eva en el huerto del Edén? Cuando habló con la serpiente y la serpiente le dijo, con que no puedes comer de ningún árbol. Eva dijo, no, podemos comer de todos, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no podemos comer ni tocarlo. Dios no le había dicho a Adán que no lo podía tocar. Dios le dijo a Adán que no podía comer de él. Pero muchas veces en nuestro celo, en nuestro afán por querer ser fieles, lo que terminamos haciendo es queriendo mostrar nuestra propia justicia y añadiendo reglas que Dios no ha dado en su palabra, queriendo obedecerle. Prácticamente queremos ser nosotros más santos que Dios. Y ese es el pecado de los fariseos. Jesús les recuerda a estos fariseos que la ley no condenó a David por haber comido un pan que era el pan de la propiciación, que era un pan que solamente el sumo sacerdote podía comer. Este era un pan que se hacía todos los días, es decir, cada día se hacía pan nuevo, se quitaba de la mesa de la provisión y se ponía el pan nuevo. El pan que se retiraba solamente era permitido para comer para los sacerdotes. Y en esta ocasión, en 1 Samuel, cuando David está huyendo, está corriendo por su vida y tiene hambre. Y entra y el sumo sacerdote le dice, este pan es mío, pero toma, cómetelo. En ningún momento en la Escritura, y Cristo tampoco lo hace, condenan este actuar ni de David ni del sumo sacerdote. Ahora, es verdad que era ilegal para David comer ese pan en condiciones normales. Pero fíjate cómo el texto en Marcos capítulo 2, versículo 25 lo dice. Dice que David cuando estuvo en necesidad y tuvo hambre. Hay situaciones de la experiencia humana en las que la ley ceremonial puede ser completamente obviada. Y esta es una de ellas. Quiero ponerte un ejemplo. Si tú y yo estamos ante un semáforo en rojo, tenemos que irremediablemente detenernos. Esa es la ley. Si no lo haces, te van a multar. Pero ¿qué ocurre cuando viene una ambulancia o una patrulla de policía persiguiendo o llevando a alguien al hospital de emergencia y hay un semáforo en rojo? Se paran y dicen, espera que está en rojo, más te vale aguantar porque faltan como 2 minutos para llegar al hospital y si no, bueno. No, ¿qué hacen? Tienen una luz de emergencia que dice, señores, alerta,
hay una necesidad que nos lleva a interrumpir el cumplimiento de esta ley por un bien mayor. Y la ley ceremonial, y lo vamos a ver más adelante aquí en el sábado, cuando Jesús explica el propósito del sábado, es exactamente lo mismo. Es decir, es verdad que era ilícito para alguien que no fuera el sumo sacerdote comer este pan, pero al mismo tiempo Dios quería que David fuera el rey, él lo había escogido, no quería que se muriera de hambre. No quería que dijera, yo quería que fueras el rey, pero es que ese pan no te lo puedes comer. Ahora, hay mucho más que está ocurriendo en este pasaje. Jesús responde no solamente trayendo a la memoria a David y su ejemplo, Jesús responde explicando cuál es el claro propósito del sábado. Y ahí dice entonces en el versículo 27 lo siguiente: continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Es decir, el punto no es el día de reposo. El punto es Dios dar al hombre que necesita descanso una oportunidad para el descanso. Dios creó el día de reposo para satisfacer una necesidad humana. Adán y Eva, antes de la caída, también necesitaban dormir. También necesitaban alimentarse. Eran seres necesitados porque es lo que somos nosotros por naturaleza. Tú y yo no somos autosuficientes ni tenemos energía ilimitada, aunque algunos pensemos que sí. No es así. Dios nos creó con la necesidad de dormir y descansar. Y por eso creó el día de reposo. Para bendecirnos, para ayudarnos, para que podamos recuperar fuerzas. Piensa en las vacaciones. ¿Quién de ustedes no quiere vacaciones en el trabajo? Ninguno levantó la mano ni dijo amén, menos mal. ¿Tú te imaginas que alguien te diga, mira, vas a trabajar sin vacaciones? ¿Cómo te referirías tú a ese trabajo? Me están explotando. ¿Qué dice Dios? No, yo te conozco, hijo mío. Tú eres mi creación, yo te hice. Yo te doy un tiempo para el descanso, para que puedas disfrutar y deleitarse en tu Señor y puedas recuperar fuerzas. El día de reposo no era el punto principal. La necesidad del hombre que su creador satisface por medio del día de reposo, sí. Por eso Jesús dice, no, este día se creó para el hombre, no el hombre para este día. Y este era el problema con la religión humana, que convierte el cumplimiento de la norma en sí mismo en el punto, en vez de entender el corazón de Dios detrás de la norma. Ellos no entendían que si David, incluso antes de ser rey, comió algo que en condiciones normales habría sido ilícito, ¿cuánto más no el Rey de Reyes y Señor de Señores puede seguir actuando incluso si es un día sábado? El problema con los fariseos no es que solamente pusieron normas humanas por encima de la palabra de Dios, sino que al mismo tiempo no reconocieron quién era el que estaba enfrente de ellos. Ellos no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Lo habían visto perdonar pecados y sanar a un paralítico. Lo habían visto expulsar demonios y a los espíritus inmundos decir, wow, tú eres el Hijo de Dios, no los destruyas. Habían presenciado todas esas cosas y aún así no reconocían quién estaba delante de ellos. Y por eso Jesús viene y dice, yo soy el Señor del sábado. Es decir, yo defino lo que está bien y lo que está mal este día. No tú, no tu religión, no tu norma, no tu tradición. Yo soy el Señor, no tú. ¿Tú te imaginas para un ser humano decir, yo estoy por encima de esta norma? No sé si ustedes han visto estos videos de YouTube que a mí me encantan, que son la cámara de los policías, donde a veces estos policías se encuentran con algún funcionario público que cree que por su cargo está por encima de la ley. Y rápidamente ellos le recuerdan que no es así. Jesús se está presentando a sí mismo como decir, espera un momento, yo soy el que define las cosas, yo soy el Señor. El Señor no es el sábado. El Señor es Cristo. Y ese es el punto de este pasaje. Los fariseos habían determinado un montón de leyes que no tenían sin sentido. Imagínate esto.
Estás de vacaciones y yo te llamo y te digo, mira, soy tu pastor. Estás de vacaciones, pero recuerda que no puedes hacer ejercicio durante las vacaciones, porque las vacaciones son para descansar. Si haces ejercicio, estás haciendo esfuerzo. Tienes que dormir. Dices, ok, pastor, está bien. Te llamo al siguiente día y te digo, no puedes leer ningún libro, porque durante tus vacaciones no puedes hacer esfuerzo mental, tienes que descansar, para que cuando llegues al trabajo tengas energía mental, tienes que dormir. Y te dices, ok, pastor. O de repente te llamo al tercer día y te digo, no puedes viajar. ¿Sabes por qué? Porque viajar implica que tú tienes que trabajar metiendo la ropa en la maleta, empacando, tienes que bajar las escaleras o el ascensor, tienes que ir al aeropuerto, subirte a un avión y luego seguir todas las instrucciones y cargar tu maleta contigo. Eso es trabajar, no lo puedes hacer. Y tú me dirás, me cambio de iglesia. Esto es lo que hacían los fariseos. Día de reposo, no puedes hacer esto. Pero tengo que comer, no puedes hacer esto. No puedes caminar esta distancia. Si caminas 1 metro menos, entonces eso es considerado no trabajo. Un montón de reglas y leyes que lo que hacían era ir en contra del propósito con el cual Dios nos dio este día de descanso. Una persona que piense así me va a decir, pastor, son mis vacaciones, déjeme en paz, por favor. Y con toda razón. Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo del Hombre que está por encima del sábado, que define las reglas de lo que es el sábado. Y como aquel que es mayor que David, que aun cuando no era lícito hacer algo por la ley ceremonial, fue interrumpido por la necesidad humana que él tenía. Y esto nos lleva a la segunda escena. Una escena similar que ocurre esta vez no en el campo, sino en la sinagoga. Ahora quiero que veas las similitudes, pero también las diferencias. En la primera escena, son los fariseos los que inician el diálogo. Son los fariseos los que inician preguntando a Jesús al ver lo que están haciendo, ¿por qué haces lo que es ilegal? Pero presta atención a quién inicia la conversación en esta escena. ¿Quién provoca el diálogo? ¿Quién está cuestionando si se puede o no se puede? Lee conmigo Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en el medio. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Salvar una vida o matar. Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver si podían destruirlo. El texto no nos dice si esto ocurre en el mismo día sábado. No nos dice si fue algo cronológico, algo después de otro. Pero Marcos, el evangelista, está poniendo estas dos historias juntas por una sencilla razón. Él quiere demostrar que Jesús no solamente es el Señor del sábado y que satisfacer una condición humana que Dios nos ha dado está por encima de una ley ceremonial, sino que también nos va a mostrar que Jesús en efecto tiene poder y es respaldado por Dios cuando Él juzga todas las cosas. Este segundo episodio ocurre en una sinagoga, en medio de un evento religioso. Si antes ocurría en el campo, ahora lo ha traído al corazón del judaísmo. Ha propiciado ahora este encuentro para seguir hablando y confrontando la actitud de los fariseos del corazón duro, que se enfocan en la norma y no en el propósito de Dios. En esta ocasión, ¿quién es el que inicia el diálogo? Es Jesús. ¿Quién es el que hace la pregunta? No son los fariseos los que preguntan si se puede o no se puede. Es Jesús. Cristo, no con una provocación maliciosa, sino con la intención de exponer la dureza de sus corazones, inicia este diálogo. Y amado hermano, quiero decirte algo. A veces el Señor va a provocar situaciones en nuestra vida para exponer también la dureza de nuestros corazones.
La pregunta es si vamos a responder como los fariseos o no. Pero ellos están ahí, en la sinagoga, reunidos, presenciando y observando a Jesús, no como observadores pasivos. Ellos no están simplemente mirando el móvil, ellos están viendo a Jesús de una manera intencional para ver qué va a hacer. Ahora mira esto, a ellos les da igual el hombre de la mano seca. A ellos no les importa esta persona. Se te puede secar el cuerpo entero, me da igual. Su preocupación es, ¿respetas mi norma o no respetas mi norma? ¿Eres como yo al cumplir la ley o no eres como yo al cumplir la ley? Esta es la preocupación de ellos. Eso es lo único que está en su mente. Cualquier cosa que Jesús hiciera que no se conformara a su tradición, ellos lo iban a juzgar como malo. Y por eso el Señor, ahora que está en la sinagoga, en el día de reposo, le dice al hombre, ven aquí y te pones en el medio. El Señor no tenía temor al hombre. Cualquiera de nosotros quizás nos hubiésemos acobardado de decir, no, que el Espíritu los convenza, yo voy a orar por ellos para que dejen de ser religiosos. El Señor dice, no, yo te voy a demostrar la dureza de tu corazón. Yo te voy a demostrar cuán alejado estás realmente de mi palabra. Y Jesús está en la sinagoga y trae a este hombre y le dice entonces, ponte en el medio y les pregunta a ellos una pregunta. ¿Es legal hacer el bien o hacer el mal? ¿Es legal salvar una vida o matar una vida en el día de reposo? Es el Señor el que pregunta ahora si se puede o no se puede. Compara las dos preguntas. Mira Marcos capítulo 2, versículo 24. Los fariseos entonces responden y le dicen, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito? Marcos 3, 4, Jesús dice, ¿es lícito hacer esto? Ahí tenemos una confrontación directa con los fariseos. Incluso en la forma en cómo ellos hacen la pregunta, se ve la intención. Te juzgo porque no haces lo que digo. Y Jesús lo que dice es, vamos a pensar un poco. Vamos a ver qué hay detrás de esta religiosidad tuya. Jesús no tiene duda sobre lo que es lícito y no es lícito. Él es el juez del universo. Él no está preguntando como si no supiera. Él no está preguntando como si tuviera duda, decir, bueno, voy a orar porque no sé qué hacer aquí. No, Jesús está claro en lo que tiene que hacer. La pregunta viene como una provocación y decir, respóndeme tú. ¿Cuál es la respuesta? Silencio. Completo silencio. Y tú creerás que ellos no respondieron, pero sí respondieron. El silencio fue su respuesta. Ellos pensaron que con no decir nada iban a mantenerse imparciales, pero no es así. La única respuesta correcta hubiese sido salvar la vida y mostrar misericordia. Pero ellos guardaron silencio porque no tenían argumento con qué rebatir a Jesús. Y en la dureza de su corazón, sin darse cuenta, por medio de su silencio, le dieron la razón al Señor. ¿Por qué no se pararon ahí diciendo, no, mira la ley, como hizo Jesús? Porque no tenían argumento alguno desde la Escritura para poder rebatir lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Lo único que tenían era su preferencia y sus tradiciones. Pero no podían trazar su argumento hacia la palabra de Dios. No podían decir, así dice el Señor. No podían decirle a Jesús lo que Él sí hizo. ¿No te acuerdas en la ley? ¿No has leído tú en la Biblia lo que dice? Los fariseos habían hecho reglas que harían de este milagro algo ilegal. Quiero que pienses en esto por un momento. Sus reglas habían hecho que los milagros del Señor fueran ilegales. ¿Tú te imaginas eso? Que venga Jesús por la puerta y le decimos, Jesús, estamos predicando tu nombre, pero no te es permitido hacer esto, Respeta nuestras reglas. Eso es lo que estaban haciendo. Y para nosotros puede sonar como descabellado, como, ¿quién sería tan tonto para hacer algo así? Amado hermano, tú y yo lo hacemos, solo que no nos damos cuenta. Hay una gran diferencia entre lo que es ilegal y lo que es justo y correcto. Aquí, por ejemplo, pueden legalizar muchas prácticas que son poco piadosas, el aborto, por ejemplo. Pueden legalizarlo y decir, no, está bien, se puede hacer, es legal. La pregunta es si eso es justo y es bueno. Para los fariseos esto era ilícito. Jesús, no se te está permitido hacer milagros, no se te está permitido ser misericordioso. Entiéndelo de una buena vez. Si quieres ser misericordioso, Jesús, sélo de lunes a viernes. El sábado me lo respetas.
Y esto es importante, amados hermanos. De nuevo, la ley de Moisés no prohibía esto. Es la tradición humana de los fariseos. Nosotros podemos estar cargados de buenas intenciones, pero en el momento que nosotros añadamos a la palabra de Dios, el resultado siempre va a ser el mismo, un desvío de la palabra de Dios. No podemos mantenernos fieles a la palabra de Dios si añadimos o quitamos de sus mandamientos. Y ahora los papeles se han invertido. En la primera escena, los fariseos estaban juzgando a Jesús porque hacía algo en el día sábado. Ahora es Jesús quien los cuestiona para preguntarles si esto es lícito en el día sábado. Mira cómo ellos, queriendo ser los que juzgan a Cristo y sus discípulos, han terminado siendo expuestos ante todos como unos hipócritas. Esto produce nada más que indignación en el pueblo del Señor, en el corazón del Señor. Sus corazones tan duros los llevaban incluso a negar los actos de misericordia y bondad más elementales. ¿Cómo responde el Señor? Mira el versículo 5. Y mirando con enojo a los que los rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones. Y tú pensarás, wow, ¿por qué Jesús está tan enojado por esto? La razón es muy sencilla, amados hermanos. El pueblo de Dios tiene que ser el pueblo del amor y la misericordia. El pueblo de Dios tiene que ser el que extienda gracia y haga buenas obras para bendecir a otros para la gloria de Dios. Cuando Jesús ve al pueblo judío, se pregunta, ¿en qué momento mi pueblo dejó de ser amor y misericordia para volverse legalista? ¿En qué momento la comunidad que debía expresar la mayor gracia y libertad se convirtió en una especie de cacería de brujas para ver si tú estás cumpliendo la norma exactamente como la he definido? ¿En qué momento dejaron de proclamar el reino de Dios con libertad a todos y se convirtieron en agentes de inmigración espiritual? Que si no tienes la forma en como yo quiero que seas, estás fuera del reino de Dios. Jesús dice, extiende tu mano. Tú no me puedes responder. Eres duro de corazón. No cumples mi propósito. No actúas como mi pueblo. Te he dado mi palabra. Has divorciado mi palabra de mi corazón y ahora la aplicas como te da la gana. Y en un acto de enojo, tristeza e indignación contra los fariseos, al mismo tiempo es misericordioso y lleno de gracia para el necesitado. Y le dice al hombre de la mano seca, extiende tu mano. Y en el momento que la extendió, quedó sana. Tú pensarías, igual que yo, que en el momento que el milagro ocurrió, los fariseos dirían, espera, que Dios está con él. Que mira, hizo un milagro. Es decir, una señal, Dios lo respalda. Tú pensarías así porque es la forma lógica de pensar. Pero cuando tu corazón está duro y es ciego, incluso lo más lógico y evidente, no lo puedes ver. Cuando tu corazón está más preocupado por tener la razón que por obedecer a Dios, cuando tu corazón está más preocupado por decir, yo tengo la razón, que decir, Dios, tú eres bueno, eres ciego ante la bondad. Eres ciego ante los propósitos de Dios y no lo puedes ver. Y amado amigo que nos visitas en esta mañana, y amados hermanos que son parte de esta iglesia, todos nosotros tenemos esa misma ceguera. La dureza del corazón humano es una condición global y universal. Y es mucho más contagiosa que el COVID y cualquier otra pandemia. Es una enfermedad que se contagia en el nacimiento y de la cual todo ser humano es portador desde el momento que nace hasta el momento que muere si no está en Cristo. Y tú y yo necesitamos un remedio para esta dureza de corazón. Amado amigo, es posible que tú hayas visto la gracia de Dios en tu vida y no la hayas reconocido. Es posible que tú hayas visto el poder de Dios actuar en tu vida y hayas dicho, no, eso fue la suerte, eso fui yo con mi propio esfuerzo, en vez de reconocer que es Dios actuando en tu vida. Es posible que tu propia dureza de tu corazón te lleve a negar las cosas que son evidentes
a la vista de cualquiera. Esto fue lo que le pasó a los fariseos. Dijeron, hizo el milagro, me da igual. Hay que ver cómo lo matamos. La intención de los fariseos realmente no era querer conformarse a la palabra de Dios, era mantener su religiosidad y su justicia propia. Pero cuando tú y yo estemos delante de Dios, esa justicia propia, ese engaño que tú y yo tenemos, esa dureza de corazón, va a quedar tan expuesta que va a ser muy evidente para nosotros. El problema es que probablemente ya sea muy tarde. Y en vez de tener un remedio para la dureza de tu corazón, lo que encuentres sea un juicio por la dureza de tu corazón. Lo que Jesús nos muestra en este pasaje es que Él es el Señor del sábado. Que Él es el Hijo de Dios hecho hombre que vino a este mundo para morir por ti y por mí. Y de hecho, este pasaje nos muestra eso. Mira cuál fue la reacción de los fariseos en el versículo 6. Dice, pero cuando los fariseos salieron, después de haber presenciado el milagro, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Los herodianos no eran un grupo religioso. Los herodianos eran un grupo político que apoyaban al rey Herodes. De ahí el nombre herodiano. Y lo que ellos querían por encima de todas las cosas era destruir a Jesús. Y Jesús vino a este mundo sabiendo que eso iba a ocurrir. Él no vino a este mundo diciendo, bueno, voy a ver qué va a pasar, a ver cómo me tratan. No, Jesús tenía clara cuál era su misión. Y aunque Jesús no va a empezar a proclamar su muerte sino hasta el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, el autor de este Evangelio quiere llevar tu mente a la cruz en este versículo. Y decirte, en este momento empezaron a planificar la muerte del Señor. Y aunque Jesús no lo anuncia aquí, inmediatamente esto nos lleva a la cruz. Porque sabemos que Jesús en verdad fue asesinado por estos herodianos y estos fariseos. Fue crucificado y de hecho murió. Humanamente hablando, ellos pensaron que lo habían destruido. No contaban con su astucia como el chapulín. Resucitó al tercer día. Porque Él es el Señor del sábado y el Señor soberano aún sobre la muerte. Jesús se muestra a sí mismo aún cuando se somete a los poderes de este mundo para ser destruido. Conquista la muerte y toda maldad con su resurrección. Y Él nos invita a ti y a mí diciendo, yo fui destruido para que tú no lo seas. Yo fui quien cargó con el pecado para que tú no lo tengas que hacer. La pregunta es si nosotros vamos a responder como los fariseos o vendremos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Nos opondremos a Cristo rechazándolo o caeremos rendidos a sus pies y diremos, tú eres el Señor? Amada iglesia, Cristo tomó nuestro lugar y lo hizo también para que nosotros aprendamos cuál es el corazón de Dios en su ley. Vamos a enfrentar siempre estos dilemas morales en el que estaremos emitiendo juicios sobre otros por lo que hacen o dejan de hacer. Pero este pasaje creo que nos ayuda muchísimo a entender cuál es el propósito de Dios. Quiero mostrarte 4 cosas brevemente de cómo este pasaje nos muestra eso. En primer lugar, quiero mostrarte que este pasaje nos muestra cuál es el corazón de Dios. Nos muestra un corazón bondadoso y bienhechor hacia el ser humano. En 2 ocasiones creo que vemos esto. En primer lugar, la respuesta de Jesús cuando habla acerca del sábado y dice, Dios hizo el sábado para el hombre y no hizo al hombre para el sábado. Es decir, Dios quiso bendecirnos. Dios quiso ayudarnos. Dios quiso darnos descanso. Los fariseos dijeron, no, tú eres esclavo del sábado. Tú tienes que cumplir la ley. No había trabajo comercial, pero había un trabajo religioso esclavizante que no daba libertad a los hombres. El corazón de Dios fue un corazón bondadoso. A decirle, hijo mío, tú no eres un esclavo, yo quiero que tú descanses. Yo quiero que tú recuperes fuerzas. Yo quiero que tú tengas un tiempo para meditar en mi misericordia, en mi amor por ti. A veces nos quejamos, es que no tengo tiempo para leer la Biblia.
Es que no tengo tiempo para orar, porque es que tengo mucho trabajo, los niños en la casa. Y Dios dice, no, yo te doy un día para que nada más hagas eso. Aún así no lo hacemos. Pero Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo te doy un día para que tú tengas que reposar de tus obras. No te preocupes ni te afanes. No estés todo el tiempo corriendo. Descansa, que yo te cuido. ¿Ves la diferencia entre ese propósito del sábado que fue hecho para el hombre, en vez de decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto? Y cuidado, haces esto porque tú estás condenado. ¿Ves la diferencia? El corazón de nuestro Dios es un corazón bueno. Pero lo vemos también en el milagro de Jesús. El hombre de la mano seca realmente no tenía una enfermedad de vida o muerte. Le impediría seguro hacer cosas. Seguramente se vería limitado o juzgado por los demás. Pero Jesús mostró misericordia. Mira lo que Jesús pregunta. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? El corazón de nuestro Dios es siempre hacer el bien a su creación. Muchos de nosotros vemos a Dios como un Dios castigador, como si Dios es justo y Dios castiga el pecado. Y el infierno no lo controla Satanás, lo controla Dios, donde Él emite su juicio contra el pecador rebelde en su contra. Eso no deja de ser así. Pero el corazón de Dios es un corazón misericordioso. Y estas dos verdades no están en contra en Dios. No es como que Dios dice, hoy soy misericordioso, mañana soy justo. No, Él es justo y misericordioso al mismo tiempo. Su deseo siempre es nuestro bien. Es posible que nosotros pensemos que necesitamos algo, pero es el que sabe lo que realmente necesitamos. Es posible que tú no estés de acuerdo con la definición de Dios de lo que es bueno para ti, pero Él sabe lo que es bueno para ti. El corazón de nuestro Dios es un corazón bondadoso con su creación. Pero en segundo lugar, este texto creo que nos protege del legalismo. Nos ayuda a ver el riesgo de poner normas que no son bíblicas al pueblo de Dios. Y sí, nosotros a veces quisiéramos ver ciertas cosas en la iglesia. Quisiéramos ver que se tocaran este instrumento o no se tocaran estos instrumentos, o que se predicara con este traje o no con este traje, o que usáramos a lo mejor algunas cosas para poder animar a la gente. Amados hermanos, esas reglas no están en la Biblia. Ninguna de esas reglas están ordenadas por Dios en la Biblia. ¿Por qué pondríamos cosas que la Biblia no ha prescrito para poder alcanzar los propósitos de Dios? Una cosa muy diferente es aplicar de manera correcta un pasaje a nuestras vidas y decir, basado en este pasaje creo que debo hacer esto o no hacer aquello. Pero si no hay una norma clara en la palabra de Dios, no podemos equiparar eso a la Biblia. No porque lo diga un pastor, es exactamente igual que lo que dice la Biblia, en absoluto. En tercer lugar, creo que también nos motiva a la misericordia. Hace varios meses ya prediqué la serie de Oseas. Y un pasaje que retumba en mi mente constantemente es Oseas 6:6. Me deleito en la misericordia y no en los sacrificios. Y en el pasaje paralelo a este pasaje en Mateo, del hombre de la mano seca, Jesús precisamente cita ese pasaje. Y les dice, yo no quiero que ustedes estén ofreciendo sacrificios como si eso fuera lo que me agrada. Misericordia que has recibido es lo que quiero que extiendas a los demás. La iglesia tiene que ser la comunidad de las buenas obras de misericordia y piedad hacia otros. Lamentablemente las iglesias muchas veces son como los fariseos. ¿Viste que el hijo de ese hermano no se calla? Está interrumpiendo el culto. ¿Viste que este hermano volvió a llegar tarde otra vez al culto? Y no estoy diciendo que no hay espacio para corregir esas cosas, pero la actitud con la que lo hacemos marca una gran diferencia. Nosotros debemos ser la comunidad de la misericordia, no la comunidad que está viendo el cumplimiento de la regla al pie de la letra. En cuarto lugar y por último, creo que nos lleva a confiar en la autoridad de Cristo. El gran problema de los fariseos es que ellos no estaban de acuerdo con la opinión de Cristo. Ellos rechazaban su autoridad. Jesús hace una declaración clara cuando dice, yo soy el Señor del sábado. Jesús está diciendo lo mismo que dijo en el capítulo 2 cuando sanó al paralítico. Dijo, para que sepáis que yo tengo autoridad para perdonar pecados, mira lo que hago. Y sanó al paralítico. Está haciendo lo mismo aquí.
Está diciendo, yo soy el Señor del sábado, yo tengo autoridad. Tú deberías estar escuchándome a mí, preguntándome a mí, no juzgándome. Yo soy el juez, no tú. Y nosotros como creyentes muchas veces nos emitimos en jueces, pensando que nosotros somos como Cristo, quien define lo bueno y lo malo. Pero amados hermanos, debemos someter todas nuestras opiniones y preferencias a la autoridad de Cristo expresa en su palabra. Él es el que juzga todas las cosas. Cristo no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, pero la cumplió de verdad. Él no cumplió con el comentario de la ley que tenían los fariseos. Él cumplió con la ley de verdad. Y vino a confrontar la dureza de nuestros corazones, que busca más una religión para sentirnos justos en vez de una verdadera conformidad con los propósitos de Dios. El Evangelio no dice, haz esto y vivirás. El Evangelio dice, Jesús dio su vida por ti, por eso puedes vivir. Y mi deseo, amados hermanos, es que este texto y toda la serie de Marcos nos muestre realmente qué es lo que Cristo espera de nosotros. No que nos convirtamos en hombres y mujeres religiosos y morales, bien vistos, sino en personas transformadas por la misericordia y la gracia de Jesús, que sobreabunda en ellos y también es extendida a los demás. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, porque tú pudieras juzgarnos. Tú sí nos puedes juzgar. Tú nos juzgas. Tú eres el juez. Pero a pesar de nuestras malas obras, tú nos has respondido con misericordia. Tú te has apiadado de nosotros. Tú nos has mostrado tu favor inmerecido. Padre, yo quiero pedirte que nos protejas a nosotros del legalismo, que nos protejas de esta justicia propia, en la que nos comparamos unos con otros diciendo, yo sí soy buen cristiano por esto. Padre, ayúdanos a caer rendidos a los pies de Jesús y a decir, soy pobre de corazón, no tengo nada que ofrecer, necesito todo de ti. Y sí, Señor, que nos llamemos a la obediencia, que nos llamemos a la santidad, pero que hagamos ese llamado al arrepentimiento basados en tu palabra y no basado en preferencias ni comentarios humanos. Padre, te pido esto por esta iglesia que es tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén.